Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. Hoy es viernes, es 18 de marzo de 2022. Primero, esta clase ha sido modificada debido a los últimos comunicados y lo que está sucediendo. Había planificado la mesa de examen que obligatoriamente es presencial. Y esta mañana recibí el comunicado de que se cerraba la universidad por limpieza y fumigación. Entonces hago el cambio, mesa de examen pasa el siguiente viernes y pasamos clases normales. Lamento mucho, como el cronograma decía que tenían libre, algunos han planificado otras cosas, ¿no? Es evidente, pero no queda otra en base a esa situación. Entonces, vayamos a nuestra clase normal. Bien, primero todos oyen, normalmente ven la presentación. Siempre es bueno verificar eso. Díganme, por favor. Sí, yo se lo escucho. Bien, entonces sumerjámonos en este tema de asentamientos. El día de ayer ya hemos dado la primera clase y ahora es la segunda asociada. Hemos empezado ayer diciendo podemos tener nosotros un terreno donde vamos a construir un edificio y este es un terreno de hace aproximadamente 10 años. Pues y en ese terreno, desde el terreno se ve que no hay nada, al frente otras edificaciones, y hemos hablado de la idea de primero hacer una exploración del subsuelo y decidir qué construir en el sentido de la fundación, ¿no? En este caso, decidido una fundación superficial. Y ese es un primer paso. No hemos visto más fotografías ayer para llegar al edificio entero. Bueno, colocado este edificio, pues se producen deformaciones, hay una carga. En ingeniería civil suponemos que estamos colocando la carga de manera instantánea, si bien no es así, una construcción toma un tiempo, y esa carga va al subsuelo y ese es el que produce un incremento de esfuerzo efectivo que termina produciendo deformación en el suelo, por lo tanto asentamiento de la fundación. Hemos hablado del proceso, ¿no? Detrás primero está el diseño arquitectónico y todo aquello, pero finalmente entendemos que hay una carga que va sobre todo esto y cómo la dibujamos, pues de la siguiente manera. Pensamos en colocar una losa, eso es común en estos edificios, y esa losa tiene columnas y un cierto número de pisos en hormigón armado y cierta mampostería y otras cosas. Entonces uno termina diciendo, muy bien, es tan simple como que a nivel de fundación, incluida la losa misma, uno tiene una cierta carga uniformemente distribuida, es la primera suposición aquí, y esa es una carga neta. Sabemos calcular eso. ¿Con qué? Con la carga bruta que hay encima y adicionalmente con los valores del suelo que hay antes. Y somos expertos, el capítulo 1 nos ha mostrado aquello, han hecho varios ejercicios, situaciones de losas, situaciones de zapatas, volver a rellenar con suelo, nivel de agua arriba, nivel de agua abajo, cambio de nivel constante. Entonces se sabe cómo calcular esa carga neta. ¿De dónde viene el valor de Q? ¿No? El valor de Q, hasta ahora hemos dicho,
no es nada más que la sumatoria de fuerzas dividida entre el área. La sumatoria de fuerzas entre el área. ¿Y cómo se consigue aquello? Con la estructura se ve el peso muerto, la carga muerta de toda la estructura, la carga viva, hay ciertos reglamentos que permiten ver cómo hacer aquello. Eso es a futuro. El día de hoy nos basta saber que esa carga las vamos a conocer, pero hay una manera de estimar, de tener una idea de cuál es esa carga. Y está aquí, la pueden ver, la carga es el número de pisos por 10 kilopascales. Entonces uno dice, interesante, solo un estimado, ¿no? Pero ayuda. Entonces uno cuenta, el sótano es un piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plantas. Entonces esto es 11 por 10. Entonces uno debe pensar que esa carga es 110 kilopascales, la carga bruta, la sumatoria de fuerzas entre el área. Después de hacer el trabajo, uno por supuesto que encuentra cualquier otra cosa, ¿no? Pero entre tanto es la sumatoria, es 110. Y cualquier cosa, pues puede ser 120, 130, 100, 118, depende del edificio, ¿no? Eh, pero en general es una buena estimación. Y esa es la carga bruta. Hemos entendido que esa carga bruta, pues no necesariamente produce deformación, porque uno ya ha excavado el suelo, ha cambiado el nivel freático, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahí está la carga neta. Primera idea que hay que entender bien, y esa carga neta es la que produce el asentamiento. Pueden hacer alguna pregunta si desean en este momento. Disculpe, Inge, Adelante. en el caso hipotético que tengamos una construcción, un ejemplo, un edificio de 12 pisos y el vecino de al lado no toma en cuenta que a futuro iba a haber un edificio y simplemente no se podría construir, se le diría que va a haber mucho asentamiento o habría alguna solución. No, en realidad no hay que asumir esas cosas nunca. Un ingeniero civil calcula esas cosas. Y una vez que ve la situación, calcula la deformación y toma decisiones, ¿no? Siempre va a haber deformación, pero uno no puede hacer como si no supiera ingeniería civil. ¿Qué hace el que no sabe ingeniería civil? El edificio va a afectar, estoy frito. No sé, ¿no? Simplemente sé que va a afectar, tengo que hacer el cálculo. Esa es básicamente la idea. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y cuando calculemos, tomamos decisiones. Nada más, ese es el enfoque que hay que darle. El agua muy arriba, muy abajo, no. Calculamos y tomamos decisiones. ¿De acuerdo? Y por eso estamos llevando mecánica de suelos 2. ¿Se entiende la idea? Sí, me refería si se podría poner algo al contorno o algo así para evitar. Primero pondremos la carga y calculemos la deformación y después vemos qué hay que evitar. Tal vez no haya que evitar nada. ¿Ves mi punto? Sí, entiendo. Entonces, aprendamos a calcular y una vez calculado, vamos a ver cómo evitar. Evidentemente, si necesitamos evitar, lo primero es decir ninguna carga adicional. Lo segundo es decir, sí, se puede tener hasta tal carga adicional. Lo tercero es decir, va a ser imposible que no construyan al lado. ¿Qué hacemos con los conceptos que tenemos para disminuir el efecto? Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pero empecemos por la carga y la deformación, y después que entendamos eso y tengamos las armas, tomamos decisiones. Muy bien. Entonces, segundo,
los edificios a veces pues no lucen exactamente así, ¿no? En segundo lugar, a veces son edificios más pequeños, el terreno da para más grandes, pero los límites, el uso, hace que nuestro edificio sea menor. En este caso, ¿cuánto contaríamos para estimar, no? Porque no se olviden que a futuro van a aprender a calcular para estimar. Aquí decimos, es un asunto de una planta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas, 80 kilopascales. Y si ponemos una losa entera, los 80 kilopascales. Pero ¿qué pasa si ahora ponemos en las columnas zapatas? Y aquí están zapatas del mismo tamaño. Entonces, obviamente, el esfuerzo va a ser mayor, porque el área es menor, ¿no? Porque lo que hemos dicho, los 80 son en toda la sección. Entonces, es solo una relación de áreas, ¿no? La carga por un área es igual a la carga por el área del otro lado. De ahí viene que la carga que va a la zapata, la presión, es la carga en la losa, les acabo de decir estimado 80 por el área de la losa sobre el área de la zapata. ¿Qué pasa si el área de la zapata del total, ¿no? Estimado general es la mitad, quiero ahorrar la mitad en hormigón. Entonces, esto es 2. ¿Está bien eso? Sí. La mitad, entonces 2. Por lo tanto, ese 80 es por 2, 160. Y tal vez aguante el suelo 160. Entonces he optimizado. Y esa es la carga. Y esos 160 son totales netos, pues calculo. Pero lo que se maneja es ese total. Esa es una forma de estimar, añadiendo a lo que vimos ayer. Bien, pero en todo caso, como ingenieros civiles, calculamos. Por debajo, un suelo que hemos dicho que normalmente no es homogéneo. Ese suelo, por ejemplo, tiene una arcilla en la parte superior, otra arcilla de otro color, grava, arcilla, otra vez arcilla, y ciertas propiedades, ¿no? Entonces, como ingenieros civiles, además hay que saber cómo perforar, qué muestras debe sacarse, qué ensayos y cómo calcular primero el asentamiento, primero el incremento de esfuerzos, luego la capacidad admisible. En esas estamos, ese es nuestro camino. Ya somos expertos, entre comillas, para calcular incrementos de cualquier fundación aquí. Expertos, comillas, porque sabemos todo lo homogéneo, sabemos lo del texto, hemos hecho un ejercicio que nos ayuda a entender que hay programas, pero muy simple. Pero igual le ponemos expertos, porque después ya no se ve más, ¿no? Creo que no, en ningún momento en la universidad. Uno ya se va a calcular y en su trabajo, si le toca esto, aprender esos programas a más detalle. Bien, las cargas, hemos dicho, hay muchas cargas, pero nos concentramos en las cargas que son estáticas y permanentes, ¿no? Y eso es lo que acabamos de mencionar. También hemos dicho ayer, entonces, estas cargas, el asentamiento, la deformación que produce, tiene que ver con un asentamiento inmediato que se da en todo suelo, uno de consolidación que solo se da en suelo fino saturado y uno secundario que solo se da en arcilla orgánica. De ahí la idea, una arena solo presenta asentamiento inmediato, una arcilla varía si no saturada inmediato, pero si está saturada inmediato más consolidación, y la arcilla orgánica involucra además la consolidación secundaria. Y hemos visto la permeabilidad asociada, el grado de saturación asociado con saturado y no saturado en la clase de ayer. Y hemos añadido esto de 7 días para el asentamiento inmediato, ¿no? Para esto de permeabilidades que hemos hablado. Y de ahí hemos dicho, este asentamiento inmediato tiene que ver con la deformación, un módulo E, de ahí que hemos entendido que el módulo es delta sigma sobre delta epsilon y puede ser en la carga, en la descarga, tangente, secante, drenado, no drenado,
y varía en función de la deformación, ¿no? Es muy claro, eso es lo que hemos aprendido. Y también la clase de ayer hemos aprendido a medir. Si sacamos muestras, podemos entonces hacer ensayos de laboratorio, ¿no? Podemos hacer ensayos de laboratorio y en condición no drenada obtenemos E. Y eso se resumen, hemos dicho la clase de ayer, a llevar a la muestra a la falla y en el punto medio pasar una secante y la pendiente de esa secante. Y en cuanto a campo, a hacer ciertos ensayos y tener la relación esfuerzo-deformación o el número de golpes o un valor de QC u otros valores y a partir de eso, a partir del número de golpes, obtener E, a partir del QC obtener E o a partir de otros parámetros obtener 1 sobre E, es lo que hemos visto. O finalmente las relaciones empíricas, ¿no? Eso es lo que sabemos, esa es la clase, ha sido la clase de ayer. Y por supuesto han podido surgir dudas. Tal vez no. ¿Por qué? Porque obviamente hasta mediodía estaban listos para tener una buena siesta hoy día o habrían planificado otra cosa. Pero bueno, sea como sea, quizá hay dudas, entonces pueden preguntar. Inge, disculpe, a mí se me surgió una curiosidad. Adelante. El software que nos ha mostrado, bueno, ambos, tanto el EPLA como el GeoStudio, están diseñados para el análisis solamente de suelos transportados, ¿verdad? ¿Sería válido poner algún suelo residual en esos softwares? Evidentemente, hay una diferencia entre lo que es suelo transportado, que involucra un suelo transportado, un suelo coluvial, un suelo aluvial, un suelo glaciar, etcétera, etcétera. Ya de entrada, cuando uno ve un coluvial y un glaciar o un aluvial, sabe que tienen otra granulometría y por lo tanto ya ve que tienen otros valores de módulo de deformación de entrada, ¿no? Eso queda claro. Acabo de ver cómo puedo medir y finalmente obtengo diferentes valores. Bien, y ese software especialmente en una primera instancia va al cálculo de incremento de esfuerzos, pero nos interesa mucho por lo que viene después, por el asentamiento que uno puede calcular en el software y no hay que confundir. Entonces, hablando del asentamiento que puede ir en el software, por supuesto que uno puede poner ahí, en primer lugar, el módulo E. Entonces, ¿cómo va a influir el suelo en ese programa y en el asentamiento con el módulo E? Entonces, normalmente uno no necesita saber un poco de geología y si ese suelo ahí de ese edificio ha sido lacustre o si ha sido aluvial. Lo que sí quiere es hallar el módulo E bien hallado y va a poder estimar el asentamiento, no importa el software que usemos. Pero es verdad que dentro de las cosas especiales, el suelo residual es más especial que los otros. ¿Por qué? Porque todavía puede sufrir cambios. Normalmente uno no espera que las propiedades cambien en una arena que haya llegado de un río. Uno construye encima y ya conoce el módulo E. Pero en un suelo residual donde la roca se ha ido meteorizando y no ha cambiado, pues uno debe esperar que haya ciertos cambios, que tenga más problemas en medir las propiedades. En ese sentido, un suelo residual es de cuidado, pero en ese sentido. Pregrado, eso es todo, ¿no? Alguna vez uno escucha y después dice, bueno, ya no sé más. Solo se acuerda en la vida que el suelo residual puede ser peligroso. Si le toca en la vida, lee más, estudia más, pregunta más.
¿Responde eso a la pregunta? Sí, Inge, perfecto, muchas gracias. Bien. Entonces, no se olviden, es verdad que hay que tener ciertos conceptos claros para decidir, pero hay que tener cuidado en entender primero y en el camino ir formando esto. Y luego, después de entender varias cosas, uno recién puede decir, entonces puedo simplificar de esto o el otro. Um, bueno, algunas veces uno puede decir antes, pero es mejor después. Están solo en séptimo ahora, no se olviden. A veces uno dice, no, quiero unas reglas que me ayuden en la ingeniería civil. Pero mejor entender primero este concepto y en semestres posteriores, si todo sale bien, van a poder encontrar algunas reglas. Y si no las encuentran, pues poco a poco al ir trabajando las van a encontrar. No hay que asustarse, así funciona. Extra de lo que hablamos de suelo residual, por supuesto. Muy bien, entonces sigamos adelante. Veamos ahora cómo calcular el asentamiento inmediato. A eso vamos. La idea es que nosotros tenemos un suelo, estamos incrementando el esfuerzo total y a largo plazo se vuelve esfuerzo efectivo o a corto plazo. Y hay una deformación en un suelo para un asentamiento inmediato es a corto plazo, en 7 días. ¿Y qué es lo que se supone? Que las partículas no han cambiado, son las mismas. Cuando uno mira y dice, esta de acá, esta de ahí es la misma de acá, y esta es esa, y son las mismas, pero ahora ocupan un volumen menor. ¿Qué ha sucedido? Se han reacomodado. Y la cantidad de agua, pues, es variable. Aquí dice, no existe cambio en el volumen de agua. La idea general es esa, pero por supuesto, si el suelo estaba totalmente saturado, tiene que haber un cambio de volumen de agua. La idea es que solo ha habido un reacomodo de las partículas sólidas. Ese es el asentamiento inmediato. Y si el suelo no está saturado, no tiene por qué salir el agua. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces en ese sentido, cuando uno ve el diagrama de fases, hay aire, agua y sólidos. Y lo que ha cambiado no es el agua y los sólidos, sino el aire. Pero vuelvo a decir, cuando está lleno de agua, tiene que además salir el agua. Entonces no es tan exacto esto, pero no importa. Lo importante es que en este cambio, en esto, tenemos un asentamiento y esa es la deformación lateral, vertical. La deformación vertical del suelo, que equivale a la deformación de la fundación, es el asentamiento que llamamos inmediato. Y como está relacionado con E, inmediatamente uno dice, yo recuerdo la definición de E. La he visto en la anterior clase y antes se había visto muchas veces. E es delta sigma sobre delta epsilon, ¿no? Entonces ahí está, de eso se trata. Y a partir de eso yo digo el delta epsilon de formación unitaria será un delta H sobre H. Y lo mismo. Y si el H pongo al otro lado, el delta H será 1 sobre delta sigma H. Y de ahí viene que el asentamiento inmediato es el delta H que estoy buscando con la aplicación de una dimensión en cualquier material. En suelo, el asentamiento inmediato es 1 sobre E. El delta sigma tiene que ser la carga neta, principio de esfuerzos efectivos, y el H. Entonces uno dice, aquí hay una ecuación que está relacionada con el asentamiento en una dimensión. Si hablamos de más dimensiones, pues estamos hablando de esfuerzos en Z, X y Y tiene que entrar el coeficiente de Poisson con la misma forma. Y si son varios estratos, tiene que ser el asentamiento de un estrato más el del otro estrato más el del otro estrato. Por eso la sumatoria y el delta H aquí. Entonces, ¿qué subrayamos después de decir eso? Subrayamos esta idea general en una dimensión y decimos, en cualquier material es eso. Por lo tanto, en un suelo tiene que ser el asentamiento 1 sobre una carga neta y H. Pero cuando se trata de
lo real, aunque con hipótesis simplificadoras, pero las 3 dimensiones. Entonces, además tiene que involucrar el coeficiente de Poisson y ser diferentes estratos y la sumatoria de cada uno de los estratos. Pero eso es todo lo que es asentamiento inmediato. Bien, ahí no hay que complicarse más, eso es solo para entender algo y relacionar con mecánica de materiales. La clave viene acá. La clave es esta que está aquí, que dice que esta ecuación puede manejarse a partir de la ecuación elástica misma, lo que estamos diciendo, y hay varios autores que hacen ciertas hipótesis con la misma ecuación elástica, y además a partir de ensayos de campo. Ya tengo idea cuáles son los ensayos de campo sin saber determinar detalles, pero he necesitado hablar de ellos para este punto de acá. Entonces, lo que vamos a hacer en esta y la siguiente clase es ver estos métodos asociados primero con la ecuación elástica y segundo con ensayos de campo. Y empezamos con esto. Decimos asentamiento inmediato a partir de la teoría de elasticidad, ¿no? Es lo primero. Y teoría de la elasticidad, E igual a delta sigma sobre epsilon. Está detrás de eso. Esa es la teoría de la elasticidad. Y aunque el E sea secante, va relacionado con el valor de E que se asume como línea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué aparece acá? Esta es la ecuación. Davis y Poulos proponen esta ecuación, la que les acabo de mostrar. Y bueno, ahora sí. Y aquí aparece un coeficiente de Poisson. Entonces decimos, ese coeficiente de Poisson se asocia con diferentes tipos de suelos. Y si recuerdo, no he visto como un ensayo para medir el coeficiente de Poisson. Acabo de ver E en mecánica de suelos 1, no. Tengo la definición de mecánica de suelos 1, pero no he visto cómo. ¿Y por qué? Porque normalmente se estima estos coeficientes. Esa es una realidad cuando se necesita, no todas las ecuaciones lo tienen. Entonces debemos tener en mente que estos valores en campo, pues en la vida real, se estiman en base al tipo de suelo. Y decimos, primera idea, una arcilla se pone la carga inmediata, está saturada, entonces condición no drenada. Es decir, en 7 días que se va a dar el asentamiento inmediato en esa arcilla, no drena nada de agua. Condición no drenada, ¿no? Y asociado con que solo se reordenan las partículas de suelo, solo se reordenan las partículas de suelo. En ese caso, se conoce que el coeficiente de Poisson es 0,5. Depende de la tabla, algunas tablas dicen el máximo es 0,45, hay varios detalles, pero 0,5. Ahora, ¿qué pasa si es que cambia el suelo? Incluso como dice aquí, arcilla rígida puede cambiar el coeficiente, pero normalmente la arcilla a condición no drenada, 0,5. Y si cambia el suelo y estamos hablando de un limo, de una arena, de una roca, igual pueden tener ciertos asentamientos, uno mira ahí y evidentemente se muestran otros valores. Vamos a poner, por ejemplo, un limo estimado, 0,3. Perfecto, es posible aquello. Bien. Y así sucesivamente. Uno puede obtener otras tablas, buscar más detalles, siempre se puede. La clave es que
el coeficiente de Poisson en la vida real de un ingeniero civil no se calcula, se estima. ¿De acuerdo? Por supuesto que si uno quiere medir ciertos coeficientes, puede en ciertos casos, ¿no? Ese no es problema, pero la realidad es la que les acabo de decir. Bien, y con eso dicho, pasamos a lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Una primera propuesta, la misma ecuación elástica y dos personas, Skempton, el 51, y Giraud, el 68. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajaron sobre lo mismo y el día de hoy se sabe que la ecuación que ellos propusieron es esta de acá. Ellos dicen el asentamiento de una estructura grande, cara, inmediato puede calcularse sabiendo estos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La carga neta, ya saben cómo hallar. El ancho de la fundación, el coeficiente de Poisson, que ya saben cómo hallar, y el módulo E, que ya saben cómo hallar. Entonces ya está casi listo, porque es la ecuación elástica, ¿no? La que hemos dicho antes. Y ahí aparecen unas 3 dimensiones, un coeficiente de Poisson, evidentemente aparece acá, y por supuesto, va a depender por estas razones, además de la forma, y ahí aparece, y de la rigidez, ¿no? Entonces de ahí aparece un coeficiente I. En el texto se llega en el capítulo hasta el coeficiente I11 asociado con incrementos, y aquí hay un coeficiente I12 que involucra la misma idea. Miren ustedes, ese coeficiente depende si la fundación es circular o rectangular. Lógico, ¿verdad? O si la fundación es flexible o rígida. Sí, entiendo que sí. ¿Por qué? Porque he visto incrementos de esfuerzos para fundaciones flexibles de área rectangular y eso involucra cierto incremento en la profundidad. Bueno, cuando se trata de asentamiento inmediato, pues estas personas han dicho, no, en lugar de calcular el asentamiento, el incremento, vamos a unir todo eso con esta ecuación y listo. Entonces uno simplemente dice, imagino que tengo una fundación que sea de 2 metros por 2 metros. 2 metros por 2 metros involucra L sobre B, 1. Y ahora imagino que quiero hacer el cálculo en el centro, entonces, y es una fundación flexible, el valor es ese. Y en la esquina, el valor es este otro. Y si no es flexible, es rígida, uniforme, porque es rígida, y el incremento es este otro de acá. Entonces, esto nos permite hallar el asentamiento inmediato. Uno dice, ¿qué ecuación más fácil, simple, involucra que es un suelo, puede ser arcilla, puede ser arena, puede estar en condiciones no drenadas en una arcilla, puede estar la arcilla seca, puede ser una arena saturada, no, la clave es que yo he logrado medir esos coeficientes, el E, el coeficiente Poisson, y con la geometría y el tipo de fundación puedo calcular el asentamiento inmediato. Fácil, ¿verdad? Muy, muy fácil. Y uno dice, no, pero ¿será posible un edificio de 15 plantas y puedo saber el asentamiento con esto? Sí, pero noten un E homogéneo y hasta abajo infinito, se supone detrás de esto, homogéneo. No es homogéneo, ya es otra cosa, pero hay que empezar por eso, ¿no? ¿Preguntas? Inge, creo que me confundí un poquito. Lo que nos da esa tabla es el valor del asentamiento o el valor del coeficiente I. El coeficiente I12. Ah, ya, gracias. Bien.
¿Y cómo sabemos cuál es para la circular, cuál es la para la rectangular? ¿Dices en la tabla o en la vida real? La tabla. En la tabla veo y dice circular, centro 1, esquina 0,64, rígida 0,79. Rectangular DL sobre B, 1, tantos. Rectangular DL sobre B, tantos. Ahí está. Bien. Uno dice, voy a querer practicar porque es de la vida real esto, esta ecuación, y quisiera hacer un ejercicio. Esta es una zapata de examen, no digo que es una zapata de la vida real. Tiene arena y tiene diferentes estratos de arena hasta los 3 metros. Es una zapata que tiene un ancho de 5, una longitud de 5, es flexible, tiene una carga calculada de 5.000 kilonewtons, peso del concreto es 24, y por debajo tiene una resistencia, esa arena, y además un módulo E y un coeficiente de Poisson. Y además hay una carga horizontal, que ahora no nos interesa, poco a poco nos va a interesar, nos olvidamos, porque estamos empezando con las cargas que sean verticales, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice, perfecto, ¿qué debo hacer en esta zapata? Y ese es mi problema, el ejemplo 2.1 que está en el texto. Debo, como siempre, empezar con la carga neta, ¿no? Carga neta, la definición, y yo ya sé hacer y tengo que ir repitiendo. Y en este caso, para esta zapata sale 210 kilo, 211, ¿no? Kilopascales. Tienen que volver a practicar porque es obligatorio. Ahí no tienen que fallar en eso. Y el ejercicio tienen que resolverlo, como siempre, agarrar sus hojas en blanco, poner su nombre, poner la fecha, ¿no? Y empezar a resolver y calcular la carga neta pensando, ¿no? ¿Qué caso es? ¿Qué tipo de suelo es? Esas cosas. Bien, primer paso. Y en el segundo paso, hay que utilizar la ecuación. Entonces la ecuación es igual, muy simple, ¿no? El asentamiento inmediato es carga de neta por B, coeficiente Poisson E, y hay que aprender a hallar el I12 de esa tabla. Entonces, con esa situación de ser flexible y en el centro, el I12 es 1.122. L sobre B1, flexible en el centro. Entonces, aquí está. L sobre B1, flexible en el centro, 1.122. Entonces, ese es el valor, se multiplica y asunto solucionado. Ese asentamiento es 27 milímetros y listo. No es nada más complicado. A veces uno cree que sí, ¿no? A veces uno se encuentra con sus amigos de medicina y sus amigos de medicina le dicen, hoy día he aprendido a resucitar a una persona. Eso es mucha cosa, resucitar en el sentido clínico, ¿no? Y uno dice, uy, eso es importante. Yo también he aprendido. Tú que resucitas personas, ¿puedes calcular el asentamiento de este edificio que ves? Haciendo creer que es mucha cosa. No, simplemente es utilizar esta ecuación. ¿Y qué aprendió el amigo en medicina? A agarrar esas cosas para dar shock y poner al cuerpo. Y uno dice, bueno, o sea, tampoco eso está muy difícil, ¿no? O sea, no tiene nada que saber del cuerpo humano para usar eso. Comillas, no me malentienden. Lo mismo en edificios. Pues uno los ve grandes e imposibles y después
tiende a creer que es mucha cosa, pero la ecuación es muy simple, muy, muy simple. Y así se calcula, no hay otra manera. Esta es la más simplificada, pero esa es la idea. Entonces, este ejercicio está listo, lo tienen que hacer, por supuesto, ¿no? Eso me queda muy claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, en caso de que tengamos una losa circular, para reemplazar el ancho B en la ecuación del asentamiento, ¿se reemplaza su diámetro? Sí. Evidentemente, este B es el diámetro, si es que es circular. Ya, gracias, Inge. Bien. Obviamente, no todo es así de homogéneo, ¿no? Hay otros casos. En el siguiente caso aparecen otros autores. Dicen, son Main y Pulos del 99 y dicen, hay otros casos. Vamos a ver. Por ejemplo, el caso de que se tenga una fundación y esa fundación tenga un módulo E de la fundación, el hormigón. Hasta ahora no hemos visto eso, ¿verdad? O hemos dicho, o es flexible o rígida. Estos autores dicen, y proponemos introducir un espesor de esa fundación y el módulo E de la fundación. Primera vez que vemos. ¿Cómo va a influir? ¿Algunito quiere comentar? Es mi control de si han entendido algo en la vida. ¿Cómo va a influir el módulo E y el espesor T en el asentamiento? Quizá el módulo de elasticidad podría influir en cuánto se va a deformar la losa, siendo flexible, quizá. Eso. O eso va a determinar si es flexible o rígida. Y ya hemos aprendido que en el anterior caso, y ya había dicho antes, que flexible un número y rígido el 80% de eso en el centro, aproximadamente. Entonces, ahí está. En lugar de ir o 1 o 0,8, este valor da ese rango. Entonces, esta ecuación es mejor que la anterior, de entrada, ¿no? Porque considera este caso. Bien, paso 1. A veces en esta altura no sabemos eso, entonces terminamos diciendo o rígida, totalmente o flexible, no importa, pero se nota que este da más. ¿Qué otra cosa muestra estas hipótesis? Muestra el estrato rígido aquí. En el anterior era hasta abajo, ¿no? Homogéneo. Pero ¿qué pasa si hay un estrato rígido cerca? El asentamiento va a ser menor. ¿Influye? Influye. Por supuesto que influye con esa ecuación. ¿Y qué otra cosa? Hemos hablado de un E constante, pero aquí ¿qué? Un E que va cambiando en la profundidad. Entonces uno dice, si va cambiando en la profundidad, pues es novedoso, es más que los otros casos. A ver, déjenme ver un segundo mientras ven la figura. ¿Quiénes están llegando o de vuelta? Uy, pero me esperan solo un segundo. Como les he dicho varias veces, tienen que ser pacientes. No tienen que irse si es que están volviendo. Porque en el momento, cuando pueda, pues los voy a admitir. Hecho. Entonces, nadie esperando, vuelvo aquí. Entonces, interesante, ¿no? Y esta relación, y por favor vean bien esta relación, E, dice, es el E que está aquí al nivel de fundación y va creciendo, es posible, en un suelo. ¿Y cómo crece? De acuerdo a esta ecuación. Y si yo voy a medir, eso es por eso aprendí la clase anterior, si yo voy a medir, por decir algo, hago un SPT y saco una muestra, no saco una muestra, saco el número de golpes ahí,
luego saco el número de golpes más abajo, saco el número de golpes más abajo, y con ese número de golpes calculo el valor de E, o con un CPT, o con un DMT, y calculo el valor de E. Y los valores de E calculados caen sobre esa línea, ¿no? Los puntos rojos que acabo de dibujar. Entonces, eso se mide en campo o a través de muestras. Y a partir de eso, simplemente uno sabe que la relación es lineal. Sabe que la relación es lineal. ¿Y cuál es la ecuación de esa línea? El valor que tengo en la fundación es este de acá, más un coeficiente K por Z. ¿Y este K qué es? La pendiente de esa recta. Y no es que K es la permeabilidad, no es que K es esto, el otro. Puede ser. Pero no se olviden, ese K que aparece en esa ecuación es simplemente la geometría, es esa línea. ¿Ok? Semestre a semestre al alumno le cuesta mucho, ¿no? Esta clase siempre es obviada porque uno deja solo su celular y después cuando va a hacer el ejercicio, ¿qué es K? Y no sabe de dónde sacar y pregunta. Y no, ese K es cuestión de esa recta y porque yo tengo los valores. ¿Les ha quedado claro aquello? Bien. Entonces, con esa es otra situación. Entonces, aquí Main y Pulos dicen, vamos a nosotros proponer esta ecuación. Y uno mira y dice, es la elástica, pero tiene diferentes factores. Ahí están factores que involucran esto. El anterior bastaba un solo factor, aquí hay 3. Y además ellos dicen que esto es circular, entonces realmente este es un diámetro. No se ve aquí, pero es un diámetro. Y ese diámetro puede ser igual a B o puede ser el diámetro equivalente. ¿Se entiende aquello? Vamos a ver en un momento. Esta gráfica que no está en su texto ayuda a ver 2 cosas. Primero, ayuda a ver que aquí en el centro es donde estamos calculando todo. Esa es la clave. Porque en esta no sé exactamente dónde. Aquí es en el centro donde estamos calculando eso. Ayuda a ver que esta relación, lo que les acabo de decir, esta es solo este valor de K, o sea, la pendiente, porque esta es una línea recta. Eso también ayuda a ver aquí. Que la fundación es flexible, ¿no? Esa es la idea. Y además ayuda a ver lo que acabo de decir con relación al diámetro. Entonces, si esta es la fundación, es un diámetro B. ¿Y cuál sería el diámetro equivalente? El mismo, por eso aquí dice, el diámetro equivalente sigue siendo ese B. Pero ¿qué pasa si es cuadrada, rectangular como esta? Entonces, las dimensiones son B y L. B y L. Entonces, ¿cuál es el área de esta fundación? Es B por L. Y ese área tiene que ser lo mismo que, o el área real de la fundación rectangular tiene que ahora corresponder a una fundación circular. Esa sección la conozco. Entonces, ¿cuál es el área de una sección circular? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, de ahí viene B sub B, el B equivalente, el diámetro equivalente al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el diámetro equivalente? Despejo la ecuación. Entonces, el diámetro equivalente es B por L por 4 entre pi raíz. Eso quiere decir que esta fundación de ancho B, de largo L, tiene la misma sección que esta otra con ese diámetro. Y este B sub B es el que entra aquí. Eso es lo que estamos viendo. El coeficiente de Poisson depende de el tipo de suelo. El E sub 0 depende de
el E al nivel de fundación. Y la carga neta conozco. Eso es lo que puedo yo ver entre estas dos gráficas. Y los otros coeficientes, fácil. Pero igual, hasta ahí pueden preguntar. Bien. Entonces, ¿qué más dicen Meini-Poulos? Ellos dicen los otros coeficientes, por ejemplo, el IG. El IG es el que aparece ahí. Dice, tiene que ver con esta ecuación. Y ahí tiene un aproximado en base a una relación gráfica. Entonces ahí uno dice, perfecto, a ver, ¿qué hay en esta relación gráfica? El E0, y digo el E0, yo lo conozco, el E0 está ahí, y el E0 es el E a nivel de fundación. Luego me dice el B, acabo de entender que es el B, perfecto. El B es el diámetro equivalente. Y además me dice el valor de K. Me digo, y ahí viene el asunto. ¿Qué es ese valor de K? Como estoy atento, digo, es la pendiente de esa ecuación. Nada más. La pendiente en esa línea recta. Y de esa manera puedo obtener el valor de beta. Entonces, si tengo el valor de beta, se entiende que me sale algo por ahí. Subo hasta algún punto. ¿Qué tengo que ver a continuación? A continuación, debo ver esto que está aquí, H sobre BE, que hay diferentes valores, ¿no? ¿Y qué es H? En este caso, el espesor del estrato que se comprime. Y adicionalmente, ¿qué es B? Ya entendido. Entonces, este coeficiente está relacionado con el módulo E y el espesor. Entonces, influye, ¿no? Este es adicional a lo que hemos visto antes, que tenía un estrato infinito. Este tiene que ver con el estrato de abajo. Consecuencia, solo uno sube y encuentra ahí el valor de IG. Y listo, puede tener este valor. Ahora, estas líneas también pueden venir dadas por esta ecuación. Y en esa ecuación aparece HD. A veces en el texto se confunden las cosas. Ese D, debo entender que es el diámetro, ¿no? Salen de diferentes referencias, por eso a veces no es exacto, pero les explico, ese es el diámetro. Y el beta es el mismo de siempre, no hay problema, puedo usar la ecuación y conozco el valor de IG, asociado con el espesor H. Y si digo, no hay ningún estrato rígido, H tiene que ser muy, muy grande, H tiene que ser infinito. Entonces uno dice, bueno, si H es infinito, ¿cómo influye sobre eso? No podrá ser 0,2, 0,5, más bien tenderá a ser esto de acá, mayor a 30. ¿No? Esa es básicamente la idea. Hecho entonces, de esa manera uno puede hacer estimaciones. Es así de simple. Vemos el otro coeficiente. El otro coeficiente dice es un factor de flexibilidad. ¿No? Hemos dicho que involucra estas ecuaciones la idea de que puede ser rígido o flexible o intermedio. Por eso tiene el espesor de la fundación, tiene adicionalmente el valor de K asociado con el módulo por debajo, el módulo de la fundación y el módulo que existe en la superficie. Y ahí aparece ese K. Ese K entra acá, uno sube y encuentra IF. Y noten lo interesante, ¿no? Por un lado, 1 y por el otro lado cerca 0,8, ¿no? Y eso es lo que hemos dicho. Rígido, 0,8 aproximadamente, flexible, 1. Entonces, esta es una linda, linda relación para la rigidez. Entonces, según la rigidez, está aquí. Al principio, cuando empezábamos a ver rígido, flexible, les dije, pero en fundaciones van a ver. Pero ahora se aclara un poquito más. Estos autores nos ayudan a ver esa relación.
Y si no tenemos datos y uno solo dice, no, no sé qué losa voy a poner, pero sí va a ser flexible, bueno, entonces uno dice flexible 1. O dice, no, no voy a conseguir que sea rígida, voy a tener los datos de E, E, T de tal manera que case a 100, entonces el IF va a ser ese, el menor de todos. Perfecto. Se puede utilizar también de esa manera, ¿verdad? El hecho es que entendamos que esta es esa relación de rigidez e influye en el asentamiento inmediato. Bien, ¿y hay una ecuación? Sí, aquí está la ecuación. IF, pi cuartos más 1, hay pi 10, EF, E de la fundación, EB, nos dice, esto pues varía un poquito, en lugar de KF, un KE, un D, entonces uno dice, ni modo, a futuro este docente pulirá su... Segundito que no sé qué he hecho aquí. Ahora sí. Pulirá su texto. Sí, hay pequeñas cosas que todavía tienen que ser pulidas, pero no está tan mal el texto. Entonces, ese dicho es el diámetro. Este de acá es el mismo KF que aparece al otro lado y este es el E sub 0. Entonces, no me confundo mucho, más con lo que les acabo de decir. Y por último, y después pueden hacer sus preguntas, el otro coeficiente, el IE, tiene que ver con esto de acá. Entonces, igual una relación de DF, dame cursor, una relación de DF sobre B, subo con el coeficiente de Poisson y encuentro el valor de IE. Y el valor de IE lo puedo calcular así, ¿no? Entonces, otra vez aparece un D porque es otra referencia, pero el D es el B. Y ya. Y aquí aparece un E a la tantos, aquí exponente, ese es el neperiano, 271. 72 no es el índice de vacíos. Perfecto, entonces estoy tranquilo, entiendo cómo son estos coeficientes. Como les decía, hay varias referencias y este de acá viene dado incluso por otra persona, ¿no? Un estimado, pero ya los hemos visto, de eso estamos hablando. Entonces, en resumen, uno quiere practicar y dice, ya entendí, otra vez tengo una fundación y en este caso tengo el E a este nivel que se ha medido, como he visto la clase anterior, 35, luego 85, esta va a condicionar un valor de K, hay una carga neta y puedo calcular todos estos coeficientes. Y en el texto sale calculando todos esos coeficientes, 5 milímetros. Denle una buena ojeada. Hay que corregir algo en ese ejemplo. Denle una buena ojeada. Pero si les queda claro, está perfecto. Si no, pueden hacer sus preguntas. Inge, en el coeficiente IF, la variable t, ¿qué cosa era? ¿Me podrías repetir? Sí, el espesor de la losa. Ah, ya, gracias. Bien. Entonces, otro ejercicio para resolver. Bien, luego vienen otros autores, viene este otro. ¿Cuál es nuestro siguiente autor? Nuestro siguiente autor es, o más que autor, método, el método de elasticidad ajustado, el que aparece en el Eurocódigo. Y ahí vemos la ecuación y decimos carga neta, ancho B, 1 menos coeficiente de Poisson sobre el módulo E
y dos otros coeficientes, un IP y un ID. Entonces, perfecto, es cuestión de ver qué va a involucrar esto. Bueno, aquí dice que va a involucrar la carga Q a nivel de fundación, una profundidad D, va a involucrar un estrato duro, va a involucrar una relación, y uno dice, la relación ahora es esta, no importa, es esta ecuación que involucra esta recta, y el E0 que aparece aquí es aquí arriba a nivel de fundación y a nivel de natural del terreno, y a nivel de fundación se llama EF, es que el que aparece aquí, como idea general. Entonces ahí puedo ver que esta ecuación va a ser prácticamente igual a la anterior. Pero miro y digo, no hay la rigidez. Esta ecuación no tiene la rigidez. Este código no ha involucrado eso. Está bien. Son, algunos autores se involucran, otros no, dependiendo. Y nosotros vemos después cuál vamos a utilizar. Y nos dice, ahí está, todo esto que decimos son esos coeficientes y muy especialmente este IP se llama factor de influencia y este ID se llama factor de profundidad. Y entre flexible y rígido, ¿qué dice esta? No involucra un KF, no involucra un IF. Dice, el asentamiento inmediato de fundaciones rígidas dividido entre el asentamiento inmediato al centro de la fundación flexible es 0,8. Entonces, esto es para fundación flexible. Si nos dice, no, nuestra fundación no es flexible, es rígida, entonces multiplicamos por 0,8. Eso es lo que viene en este método. Empezamos con el factor de profundidad. Este de acá. No lo había visto antes. Entre el factor de profundidad y sub D. Y quiero entender cómo es que lo calcularía. Entonces digo S I sub D. Y vengo acá y me dice el factor de profundidad es este de acá. Ahí dice factor de profundidad, el I sub D de la ecuación, parte de la ecuación. Y ese factor de profundidad tiene que ver con el nivel de fundación, tiene que ver con el ancho y la longitud, B por L, ¿no? Y ¿cómo entra B por L aquí? L sobre B, 1, 9, 25, 100. Perfecto, entra la fundación. Y además entra el factor de profundidad aquí, D sobre raíz de BL. Y si por decir algo yo encuentro que D sobre raíz de BL es 0,5 y resulta que L sobre B es igual a 1, sigo esta línea, L sobre B igual a 1, llego a ese punto, subo ahí y resulta que este factor de profundidad es 0,85. Fácil. Ese es el primer término. Esta es parte de la ecuación. La ecuación realmente luce, no la ecuación, la gráfica realmente luce así. Tiene una parte, la que les demostré es la de arriba, y la de abajo es prácticamente lo mismo, pero en lugar de tener D sobre raíz de BL, tiene raíz de BL sobre D. Y pues la misma idea, ¿no? Se puede encontrar con estos valores el factor de profundidad. Bien, entonces no es problema hallar el primero. Entonces venimos y hemos dicho, en esta ecuación del eurocódigo, otra vez digo, este valor es conocido, factor de profundidad, la carga neta es conocido, el ancho B también y el coeficiente Poisson. ¿De dónde sale el coeficiente Poisson? De tablas. Y a veces el coeficiente de Poisson puede ser arcilla, lo que sea. Bien. Y no hay problema, ya sabemos. Y ahora, ¿qué más dice este método? Pero ahí para un segundo, quizá tienen alguna pregunta, este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, vamos bien. En este método realmente
una vez que sé esos factores, ¿dónde uno calcula el factor IP? ¿Y en qué condiciones? El factor se calcula en la esquina. Por lo tanto, es diferente al resto. ¿Se acuerdan que les dije en el centro? Este es en la esquina. Y si es en la esquina, me permite hacer divisiones como he hecho en incremento de esfuerzos. Y me permite, por ejemplo, en una fundación rectangular, esta de acá, de este ancho B1 más B3, de este largo L1 más L3, me permite decir, puedo hallar el asentamiento inmediato en cualquier punto. Y eso no se podía antes, ¿no? Era solo en el centro o en la esquina, dependiendo los dos métodos que he visto. Entonces uno dice, si alguna vez en la vida necesito en cualquier punto, solo puedo utilizar este método. ¿Ok? Y en este método, eso quiere decir que se compone igual que siempre. Entonces, por ejemplo, en el rectángulo 1, el ancho B es este y la longitud es esa. Y ya sabemos componer, ¿no? Ya no hay problema. Y por lo tanto, esta ecuación se vuelve esta. La carga neta es una sola en todos los rectángulos, se factoriza. E es uno solo en todos los rectángulos, se factoriza. Coeficiente de Poisson, lo mismo, del suelo por debajo, que es lo que va a variar. Y se tiene que sumar el del 1 más el de 2 más el de 3 más el del 4, el valor de I y el valor de B. El valor de I y el valor de B. Por eso aparece un I, porque es I en la esquina de 1 y el B1. Un I en la esquina de 2, aquí está, con B2. El I de 3 en esa esquina 3 con B3 y el I4. Entonces es básicamente esta ecuación. Aquí le falta que todavía hay que multiplicar por el valor de ID, no me olvido. Esa idea aparece siempre, ¿no? El ID está ahí. Pero también puedo componer. ¿Por qué? Porque voy a calcular el I en la esquina. Y ojo, una vez se olvida y mete la pata, ¿no? Calcula cualquier otro valor por olvidarse esto. Bien, entonces, ¿les ha quedado clara la idea de dónde se puede utilizar? Entonces uno dice, no es que el docente quiera arruinarme la vida dándome varios métodos. Es que, por supuesto, pueden hacer cálculos diferentes. A veces el mismo, y da lo mismo usar cualquier método, pero en ciertas ocasiones voy a requerir uno, en ciertas ocasiones voy a requerir otro. Entonces, esa es la gran facilidad de este. Pueden preguntar. Bien. Y ya que sabemos cómo manejar esta carga neta, esta de acá, el coeficiente, el IP y el ID, ahora hay que decir algo más. ¿Cómo voy a calcular ese IP? En la esquina. ¿No? Eso ya no me olvido. En la esquina. Primera idea. El módulo es constante, en este caso. Porque he dicho que podría variar, ¿verdad? Pero en este caso, general, el E es constante. Es uno solo. Arriba y abajo. Entonces, si E es constante, voy a calcular el IP con E constante y me dice, esta es la gráfica que permite hallar el IP. Dice, primera idea, el coeficiente de Poisson es 0,5. Segunda idea, el coeficiente de Poisson es 0. Ninguno de los dos puede ser mi suelo. Una arena puede tener un 0,3, pero me dice, IP es F1 e IP es F1 más F2 en estos casos. Entonces, ¿qué es F1 y qué es F2? Aquí está la gráfica. La relación H sobre B. H sobre B. B el ancho y H la profundidad del estrato que se comprime. La profundidad al estrato rígido.
Y aquí L sobre B. Entonces no es difícil, vamos a imaginarnos que H sobre B, me invento cualquier número, sea 4. Y me dice, y ahora digo, ¿cuánto puede ser L sobre B? Y digo L sobre B que sea 1. Entonces L sobre B1 cuadrado aquí. Por lo tanto, eso es más o menos este valor, más o menos, ¿no? Entonces digo, si esto es 0,1, este es 0,5, es aproximadamente 0,3. Entonces aquí me dice el valor de F2. ¿Qué he dicho ahí? Entonces el valor de F2 es aproximadamente 0,3 porque sale ahí. Y con la misma idea, el valor de F1 para L sobre B1 aparece aquí. Entonces el valor de F1 sale 0,4. Ahí está. F1. ¿No? Es usar esa gráfica. Por lo tanto, si el coeficiente de Poisson es 0,5, el factor IP es, según este caso, 0,4. Y si el coeficiente de Poisson es 0, entonces el factor IP es 0,3 más 0,4, 0,7. ¿Y qué dirían si ese es el caso y yo tuviese un suelo con el coeficiente de Poisson 0,25? Entre 0 y 0,50. ¿Cuántos dirían que es el IP? ¿Alguno se anima? ¿0.35, Inge? Evidentemente, ¿no? El promedio, entonces uno puede hacer una relación lineal, una interpolación. En este caso, como está a la mitad, es 0,4 más 0,7 dividido entre 2. 0,7 más 0,4 igual entre 0,2. Ese es un valor que está entre ambos. Y si no fuese el coeficiente 0,25 y fuese 0,10, igual puedo yo, va a ser 0,10 más cerca 0,7, entonces no hay problema, ¿no? Puedo hacer una interpolación lineal, pues, sabiendo que uno es para un coeficiente y el otro para otro coeficiente. No es nada difícil. Bien, entonces eso por un lado. Y por otro lado puede resultar un segundito, 0,7 más 0,4. 0,55 saliendo, creo que dijeron 0,35, no importa. Bien, entonces eso por un lado. Y por otro lado, aquí nos dice, mire, este coeficiente, el asentamiento inmediato, también puede hallarse de forma simplificada cuando el coeficiente de Poisson es 0,5, y ahí ya puede incluir este cambio. Hace rato les he dicho E constante para la gráfica anterior. Puede incluirse eso. Aquí está. Que el EDS, el F, y aquí aparece el KZB, puede ser. En ese caso, pues lo que sucede es que debemos utilizar no el IP, sino un IP'. Aquí está, el IP'. Y con ese IP', dice, aquí aparece este coeficiente. Realmente la ecuación en este caso, no incluye aquello, porque ese IP' ya tiene un coeficiente de 0,5. Entonces hay que borrar aquello para este caso. Y el IP ya cambia y nos dice el IP', tiene que ver con el L sobre B
o el L sobre B, variable, y tiene que ver con H sobre B, y se puede hallar el IP' con el valor de K. ¿Y qué era el valor de K? El que aparece aquí. Cuestión de la línea recta. Pero la ecuación termina siendo el asentamiento inmediato. En este caso es la carga neta por el ancho B dividido en E, cual es el E a nivel de fundación. Me olvido del coeficiente de Poisson y ahí aparece, ¿qué? El I'P y el ID. Y también en la esquina, no me olvido de aquello, también en la esquina, ¿no? No me olvido que aparece este IP para fundación de ese estilo. Bien, pero en forma general, ya he dicho, esa es la ecuación, entonces tengo que practicar, ¿no? Hay varias cosas, tengo que ir con mucha calma. Entonces, ejemplo 2.3, utilizar esta ecuación en este problema de B4L4 con esta situación. Y ahí, pues, se calcula primero la carga neta para esa porción, se tiene el ancho B4 y después se tiene un espesor H y se tiene un E0 constante. Eso permite hacer los cálculos necesarios. Y lo que aparece en esta ecuación, me estaba olvidando, en este problema es practicar otra vez el método de Meini-Poulos y después practicar el del eurocódigo con estas relaciones. No olvidar que si quiero en el centro, esta ecuación da en la esquina. Por lo tanto, si es en el centro es por 4 veces, etc. Entonces estos valores los tienen que practicar, ¿no? No hay problema. Entonces practican y la siguiente clase quedan tranquilos. Bien, entonces de seguro van a haber más preguntas cuando hagan. Nos quedan 6 minutitos de clase, entonces veamos algo más. Otros autores dicen, igual, tengo el caso de una profundidad, la carga neta, un ancho B, una longitud, una altura H, pero ahora tengo solo una arcilla, no puedo usar en cualquier suelo. ¿Quién es ese autor? Yambu del 56 y Pulido por Christian y Carrier en 78. Y ellos dicen, entonces la ecuación, pero solo arcilla, no se olviden, tiene que ver con A0A1 carga neta B y el E tiene que ser el no drenado de la arcilla. Antes yo podía elegir qué entraba. Y bueno, entonces solo hay que hallar el EU que ya sé, la carga neta, el ancho y el A0 y el A1. Entonces aquí dice el A0 y el A1 tienen mucho que ver con estas relaciones, el A1 con H sobre B, eso hasta ahora no borro en la vida, pero quito este H sobre B. Entonces, si mi H sobre B es 10, mi fundación tiene la relación L sobre B 5, por decir algo. Entonces, aquí tengo yo un valor de A1. Y ese es el valor que entra ahí, en la ecuación. Aquí. Y si quiero el A0, entonces utilizo la relación de F sobre B, una relación de F sobre B, subo, y ahí tengo un valor de A sub 0 que entra ahí. Y listo, ya está la ecuación. Si es solo arcilla, fundación flexible. Una simplificación, pero es otra ecuación, entonces la sé usar. Si puedo las otras, esta es más fácil. No hay problema. Fundación flexible en el centro. Este método ayuda mucho en el siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? Tengo mi carga y debajo arena.
Y uno dice, pero sí, arena. Y debajo arcilla. Entonces uno dice, arena y arcilla. No, no he visto eso. Era uno o el otro, un módulo E. Este método ayuda mucho en esto. ¿En qué sentido? De que supone todo el estrato de arcilla y luego este de arena como de arcilla y hace la diferencia. Se calcula el asentamiento de todo como arcilla menos el asentamiento de este como arcilla. Y ese es el asentamiento inmediato de este estrato de arcilla ahí abajo. Y este es el único método que permite eso, no los otros. Entonces uno dice, bueno, ya entiendo que cada cual tiene su propia utilidad. Y al hacer eso, por supuesto, el asentamiento de todo menos esto como arcilla, lo común es el valor de E, el valor de carga neta, el valor de B. Va a salir el mismo valor de A0 porque es relación con DF y B, pero el A1 va a variar y ese es el que no se factoriza. Y sale el A1 considerando que el espesor es este y todo arcilla, y el A1T, que es este otro, considerando que esta es la altura y es la misma arcilla. Por eso la diferencia y el restar. Entonces, así se puede calcular. Uno dice, quiero practicar. En un examen me han dado esto y evidentemente hay una arena y aquí abajo una arcilla y quiero saber el asentamiento inmediato de la arcilla. Entonces, este método me permite hacer aquello. Calculo la carga neta, calculo el A1, el A2, etc. Y asunto solucionado. Consecuencia, el día de hoy he aprendido a calcular el asentamiento de la forma elástica con la ecuación elástica, usando Skempton y Giraud, Meñipulos, el Eurocódigo y Yambu del 56, Christian y Carrier del 78. Y por supuesto que todavía tengo que hacer ejercicios para la siguiente clase. Bien, y ya sé muchísimo. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vámonos. Entonces, con eso dicho, los veo el siguiente lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Tengan un buen fin de semana.